Hola, hoy vamos a hablar de dos sacramentos más. El primero es el sacramento de la confesión o de la penitencia. Y para esto quería empezar con una frase que está en el Evangelio que dijo el mismo Jesucristo. Se la dijo a los apóstoles y era: reciban al Espíritu Santo, a quienes se les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Entonces aquí es cuando nos damos cuenta que este es un sacramento instituido por el mismo Jesucristo. Él le dio esta misión a los apóstoles, pero no fue como que ellos decidieron hacerlo por cuenta propia, sino para continuar con esa misión de Cristo en la tierra. Y por eso es que hoy en día el sacramento de la confesión es impartido por los sacerdotes. Entonces eso es una cosa que tenemos que tener súper clara, porque hay muchas personas que les cuesta entender que uno le tenga que decir sus pecados a otra persona. Pero cuando pensamos en que es el mismo Jesucristo el que recibe ese sacramento, como lo vimos en la película del gran milagro, que Jesucristo es el que está en el confesionario, entendemos mucho más. Y otra frase del Evangelio decía que no podemos pensar que no tenemos un pecado, porque ahí es cuando nos estaríamos equivocando. Esto no es textualmente, ¿ok? Pero así dice en el Evangelio, y a lo que hace referencia es que todos tenemos pecados, a pesar de que unos sean más graves y otros sean veniales. Lo que es verdad es que los pecados es cuando desobedecemos a esa ley de Dios, entonces lo ofendemos y ahí estamos cometiendo un pecado. El pecado es como un misterio, porque a veces hacemos las cosas y después nos preguntamos por qué hicimos eso. Entonces, hay tres maneras en las que podemos pecar y ofender a Dios. La primera es cuando pecamos por ignorancia, que en verdad es cuando hacemos faltas y cosas que no estamos conscientes de que en verdad es algo malo. Luego podemos pecar por debilidad también, porque es cuando nos falta la fuerza para ir en contra de eso y no hacerlo. Y el último, que en verdad es el peor, es cuando pecamos por malicia, que es cuando en verdad sabemos lo mal que significa lo que estamos haciendo y aún así aceptamos eso y lo seguimos haciendo. Si bien es cierto que esto que dije anteriormente son unas maneras en las que pecamos, lo que tienen en común estas cosas es que el pecado es una falta de amor y compromiso con Dios. Eso es como lo que lo hace ser un pecado. Pero no se preocupen, no todo es tan malo y hay unas condiciones para que en verdad haya pecado, o sea, ante los ojos de Dios, pues. La primera es la conciencia que se tiene de ese acto que se está haciendo. Entonces, ser consciente de que yo estoy haciendo algo malo es lo que lo hace un pecado. Pero si yo no sé si estoy haciendo algo y en verdad no tengo la conciencia de que eso es malo, en verdad, entonces no es un pecado ante Dios. Por ejemplo, si alguien no sabía que faltar a misa los domingos era un pecado grave, las veces anteriores que ha faltado a misa, pero luego ha vuelto a ir sin confesarse y ha comulgado, en verdad, si lo hubiese sabido era un pecado grave, pero como no lo sabía y no tenía conciencia de que eso era grave, entonces no cuenta, entonces no es malo. Y la otra condición es que sea voluntario. Si yo sé que algo está malo, pero rechazo el hecho de que es malo y simplemente lo acepto, yo lo estoy haciendo voluntariamente. Entonces los pecados graves son los que son en ofensa contra los 10 mandamientos y que se hacen de manera consciente y voluntaria. Eso es lo que hace a un pecado grave y que impide que podamos comulgar. Tips para confesarse bien o los 5 pasos de una buena confesión. Entonces el primero es el examen de conciencia. Esto es previo a confesarse, que lo ideal es que hagamos un examen de nosotros mismos para ver qué es lo que hemos hecho mal. Con esto nos podemos apoyar buscando exámenes de conciencia que ya existen, que están en internet o en las iglesias, o le podemos pedir a alguien, que son algunas preguntas que nos ayudan a pensar. Y también le podemos pedir ayuda al sacerdote cuando estamos en el confesionario para que él nos haga preguntas que nos ayuden a recordar nuestros pecados, sobre todo si no tenemos la costumbre de hacer esto. Luego, el segundo paso es el dolor de los pecados o el arrepentimiento. Entonces también se le puede decir la contrición, que es que me duelen esos pecados. Entonces esa contrición puede ser perfecta o imperfecta. Es perfecta cuando lo que nos duele es haber ofendido a Dios porque de verdad lo amamos. Y es imperfecta cuando lo que nos duele es la fealdad de ese pecado que cometimos o el miedo al castigo. Por ejemplo, si yo me emborraché y entonces lo que me duele es que hice el ridículo, que en verdad quedé súper mal y que no me duele tanto que ofendí a Dios, es cuando una contrición imperfecta. Y aunque no está mal tener una contrición imperfecta, lo ideal es que siempre la contrición sea perfecta. Por eso es importante que la contrición sea suprema, sea sobrenatural, sea interior y sea universal. Porque mucha gente puede pensar que
a mí me va a doler más que choquen mi carro a tener un pecado grave. Pero podemos cambiar un poco ese chip y pensar en que en verdad sí duelen los pecados porque duele haber ofendido a Dios. Luego, el tercer paso es el propósito de enmienda o el propósito de no volver a pecar. Es cierto que es imposible que digamos que más nunca vamos a pecar, pero sí es muy importante que tengamos el propósito de no hacerlo más. Y para eso hay que luchar mucho y pedirle a Dios la fuerza para rechazar los pecados más adelante. Luego, el cuarto paso es decir los pecados al confesor. Aquí es cuando entramos al confesionario y hablamos con el sacerdote. Y para eso hay una fórmula que es la de las 4C. Es decir, que la confesión sea clara, concreta, concisa y completa. Entonces, es decir, el pecado claramente, lo que se hizo, sin dar detalles, pero tampoco sin generalidades, sino muy concreto lo que en verdad pasó. Y completa porque a veces se nos ha podido haber olvidado confesar algo anteriormente, entonces es importante pensar muy bien en lo que no hemos dicho y confesar esos pecados graves que tenemos. Ok, el último paso, que es el quinto, es cumplir la penitencia. Entonces, ¿qué es esto? Al final de la confesión, cuando el sacerdote nos da la absolución, que es el perdón de los pecados, nos va a decir que hagamos una penitencia. Esa penitencia es simplemente una pequeña oración que nos mande a hacer o alguna otra cosa sencilla. Entonces es importante luchar por apenas salir del confesionario y cumplir con esa penitencia, porque si no se cumple, entonces la confesión no sería válida. Pero volvemos a lo mismo, siempre y cuando tengamos la conciencia de lo importante que es cumplir la penitencia y de que no se nos olvide, pues, porque puede pasar. Entonces aquí voy a aclarar algo, y es que también si escondemos algún pecado conscientes de que no lo queremos decir por pena o por miedo, etcétera, la confesión tampoco es válida. Entonces simplemente tenemos que ser muy sencillos y humildes en el momento de confesarnos. También hay gente que puede pensar de qué sirve confesarme si todo el tiempo me confieso y pido perdón de lo mismo porque todo el tiempo cometo los mismos pecados. Pero eso es simplemente tener claro de que la confesión nos da fuerzas y nos cura. Entonces sí, estamos luchando contra un pecado, seguir confesándolo nos va a dar muchas fuerzas para poder rechazarlo más adelante. Y es verdad que existen los pecados veniales, que son quizás cosas menos importantes, eso es lo que pensamos, porque muchísimas veces son quizás faltas de virtudes, como de orden, de generosidad, de sencillez, y en el fondo son cosas que sí pueden ofender a Dios, pero no es lo mismo que un pecado grave, que es cuando se falta a esos 10 mandamientos, como ya dije anteriormente. Pero es importante recordar que dentro de los efectos de la confesión está que el hecho de sentirnos pecadores nos da alegría porque es como un niño que de pequeño está corriendo y se cae y quizás se raspa o se ensucia de barro, etc. Pero apenas le pasa eso, lo primero que hace, su instinto es salir corriendo a buscar a su mamá para pedirle ayuda. Entonces lo mismo es nosotros cuando nos caemos, por muy pequeño que sea, acudir a Dios en todo momento. Otros los efectos de la confesión es esa reconciliación con Dios y con la iglesia, porque es importante que recordar que nuestros actos como cristianos afectan a todos los demás cristianos, porque esa es la comunión de los santos, eso mismo que vimos en la película El Gran Milagro, que se unen todos los cristianos, tanto los que están en el cielo, en el purgatorio y los que estamos aquí en la tierra. Entonces es importante saber eso. Y por último, que la confesión nos regresa a ese estado de gracia que hemos estado hablando constantemente en los sacramentos, lo podemos volver a recibir si lo hemos perdido por cometer algún pecado grave. El otro sacramento que vamos a ver hoy es el de la unción de los enfermos. Este es un sacramento que también fue instituido por Jesucristo y que lo que ayuda es a preparar a la persona que está en peligro de muerte, bien sea por enfermedad o por vejez. Entonces este es un sacramento que se puede recibir varias veces, al igual que la confesión, y lo que ayuda es a estar más unido con Cristo para que esa persona pueda llevar esa enfermedad o ese estado en el que está con más paz y con más tranquilidad. Además, si la persona no ha podido confesarse en algún tiempo, le borra los pecados y en algunas ocasiones ese sacramento también ayuda a que, si Dios lo permite, se dé el alivio físico de esa persona. Entonces, dentro de este sacramento seguro hemos escuchado algo que es el viático, que no es más que la misma Eucaristía. Es algo que ha permitido a la Iglesia para que los enfermos puedan comulgar. Entonces el sacerdote, que es el único que puede impartir este sacramento, le dé la comunión al enfermo, si está en su casa o en la clínica, donde esté. Entonces hay muchas veces que podemos pensar que vamos a asustar a la persona si le llevamos un sacerdote o si le decimos para que reciba la unción de los enfermos, pero tenemos que llenarnos de valor y quitarnos ese miedo,
porque si retrasamos ese sacramento es retrasar el hecho de poder morir en gracia, que en verdad es un regalo porque tenemos que prepararnos en este mundo para partir de él. Entonces esto es muy importante saberlo de este sacramento y hacérselo saber a las demás personas.